Existen secretos que el poder nunca quiso que vieras. Verdades tan profundas que se ocultan entre líneas de código, en servidores que nadie debería tocar. Pero a veces, una sola persona, desde un rincón anónimo del mundo, es capaz de hacer tambalear el orden establecido. Esta es la historia del hombre que descubrió lo que nadie debía ver, el hacker que logró penetrar los sistemas más protegidos del planeta, y que aseguró haber visto la evidencia de una verdad que el mundo no estaba preparado para conocer. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la realidad. En un pequeño apartamento del norte de Londres, un hombre pasa las noches frente a una pantalla. Sus ojos reflejan el resplandor del monitor mientras el resto del mundo duerme. Durante meses ha recorrido los pasillos invisibles de Internet, explorando lugares donde ningún civil ha llegado. Su nombre es Gary McKinnon. Y lo que comenzó como una simple curiosidad, pronto se convertiría en una de las investigaciones más polémicas de todos los tiempos. Todo había empezado mucho antes de que su nombre apareciera en los titulares. Gary siempre fue diferente. Desde niño, su mente se perdía en los misterios del cielo y las estrellas. Creció rodeado de historias sobre ovnis, energías imposibles y secretos que los gobiernos guardaban celosamente. Su padrastro era un apasionado lector de ciencia ficción, y esas ideas se transformaron en la base de su imaginación. Cada relato sobre objetos voladores, cada testimonio sobre proyectos ocultos, encendía una chispa dentro de él, una chispa que nunca se apagaría. A los 14 años, Gary recibió su primer ordenador, un Atari 400. Para muchos era solo un juego, pero para él era un universo nuevo. Aprendió a programar sin maestros, guiado únicamente por su curiosidad. No jugaba como los demás, exploraba, descifraba. Quería entender cómo funcionaba todo lo que lo rodeaba. Su fascinación por la tecnología crecía al mismo ritmo que su obsesión por lo desconocido. A esa edad ya hablaba de inteligencia artificial, de señales en el espacio y de los secretos de la energía libre. Eran ideas adelantadas a su tiempo, ideas que se convertirían en su propósito. Durante su adolescencia, Gary se unió a una organización de investigación sobre ovnis. Analizaba fotografías, buscaba patrones en los avistamientos y estudiaba la relación entre los reportes y los movimientos de aeronaves. Era un investigador incansable. Cada nuevo caso alimentaba su convicción de que algo más estaba ocurriendo detrás de las sombras. Sus amigos lo consideraban un soñador, pero para él no era un juego, era una misión. Creía firmemente que la humanidad estaba siendo engañada, y que la verdad estaba escondida dentro de los sistemas más protegidos del planeta. Con el paso de los años, Gary se convirtió en técnico informático. Pasaba días enteros reparando equipos, configurando redes y por las noches se sumergía en su verdadera pasión, buscar la verdad. En Internet se encontraba con miles de teorías, pero también con documentos, declaraciones y testimonios de exmilitares. Todo parecía apuntar a un mismo patrón: el acceso restringido. Los secretos no estaban en libros ni en videos, sino en servidores cerrados, inaccesibles para la mayoría. Y Gary sabía que la única manera de conocer la verdad era entrar. En el año 2001, el Internet era un territorio salvaje. Las contraseñas eran débiles. La seguridad informática casi inexistente. Las grandes instituciones aún no comprendían el poder que habían puesto en línea. Y Gary vio la oportunidad. Conectado a través de una línea telefónica lenta, comenzó su búsqueda. Durante noches enteras escaneaba direcciones IP, rastreando equipos del gobierno estadounidense. Su propósito no era destruir ni robar. Solo quería mirar, observar lo que se ocultaba detrás de la niebla digital. Cada conexión exitosa lo acercaba más a un territorio prohibido. Primero, redes militares, luego sistemas del Departamento de Defensa, y finalmente servidores de la NASA. Había logrado entrar, sin contraseñas, sin fuerza bruta, sin violencia, solo con paciencia y una mente entrenada para ver patrones donde otros no los veían. Dentro de aquellas redes encontró carpetas, documentos y bases de datos, archivos que llevaban nombres que parecían insignificantes, pero que escondían información sensible. Durante semanas, exploró cada rincón de aquel laberinto digital. No borraba nada, no alteraba nada, solo miraba. Era un observador silencioso dentro del sistema más protegido del mundo. A medida que avanzaba, su curiosidad se transformó en una obsesión. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, pero no podía detenerse. No buscaba fama ni dinero, solo la certeza de que sus sospechas eran reales. Quería probar que existía una red secreta de proyectos ocultos, que la NASA no era solo una agencia espacial, sino un guardián de información que la humanidad merecía conocer.
Cada archivo que encontraba era una pieza más del rompecabezas. Cada carpeta abierta lo hacía sentir más cerca de la verdad. Durante un año completo, Gary exploró sin ser detectado. Penetró casi un centenar de equipos del gobierno. Instaló accesos remotos para volver cuando quisiera. Y poco a poco fue comprendiendo la magnitud de lo que había logrado. No era un simple hacker. Era un hombre común que había desafiado a las estructuras de poder más grandes del planeta. Y lo había hecho desde la soledad de una habitación, armado solo con un computador y una idea. Pero el riesgo crecía. Los ingenieros comenzaron a notar movimientos extraños, archivos que se abrían solos, sesiones activas fuera del horario laboral, cursores que se movían como si una mano invisible los guiara. Gary lo sabía. El tiempo se agotaba. Cada nueva conexión era una moneda lanzada al aire. Y en cualquier momento podía caer del lado equivocado. Sin embargo, lo que lo mantenía allí no era el desafío técnico, era algo más profundo. Una necesidad de saber qué se ocultaba detrás de esas puertas digitales. Una convicción que iba más allá de la lógica, porque para Gary la verdad no era solo información, era libertad. Y en esa búsqueda estaba a punto de encontrar algo que lo cambiaría todo. Algo que lo haría pasar de ser un simple curioso a convertirse en el hombre más perseguido del ciberespacio. Gary McKinnon llevaba meses explorando los servidores de la NASA y del gobierno estadounidense. Cada noche, su conexión se convertía en un túnel hacia lo prohibido. El silencio de su habitación contrastaba con el inmenso ruido digital del otro lado de la pantalla. Afuera, Londres dormía bajo la lluvia. Adentro, Gary se adentraba más y más en el corazón del sistema más protegido del planeta. Sabía que cada clic lo acercaba al borde del abismo. Pero su obsesión por descubrir la verdad oculta lo empujaba a seguir. Había leído durante años sobre el proyecto Disclosure, sobre testimonios de exmilitares que aseguraban haber visto tecnología extraterrestre dentro de bases secretas, historias sobre energía libre, sobre naves antigravedad, y sobre documentos clasificados que demostraban que la NASA sabía mucho más de lo que mostraba al público. Gary ya no era un espectador. Ahora estaba dentro de ese sistema. Dentro del mismo núcleo digital donde se guardaban secretos que el mundo jamás debía conocer. Y estaba decidido a encontrar las pruebas que demostrarían que no eran simples teorías de conspiración, sino una realidad cuidadosamente enterrada. Sus búsquedas se volvieron más precisas. Dejó de navegar al azar y comenzó a examinar carpetas con nombres relacionados con proyectos aeroespaciales secretos. Al principio todo parecía rutinario, informes técnicos, planes de vuelo, comunicaciones entre departamentos, pero en medio de esa monotonía digital apareció un directorio que lo detuvo. Llevaba un título simple, sin fechas ni códigos, Non-Terrestrial Officers, oficiales no terrestres. Gary dudó unos segundos. Sabía que abrir esa carpeta era cruzar una línea de la que no habría regreso. Pero su curiosidad pudo más que el miedo. Dentro encontró una lista. Nombres, rangos y asignaciones. Personas con títulos militares, pero con destinos que no correspondían a ninguna base conocida en la Tierra. No había coordenadas ni localizaciones, solo una columna que decía flotas y otra que decía transferencias. Flotas entre planetas, transferencias entre naves. El aire de su habitación se volvió más pesado. El zumbido de su computadora era lo único que rompía el silencio. Gary comprendía que estaba viendo algo que no debía existir. Los registros indicaban la presencia de un programa espacial secreto, una fuerza militar fuera de la Tierra, compuesta por humanos, oficiales no terrestres. Si aquello era real, no solo confirmaba la existencia de tecnología oculta, sino de una estructura paralela de poder que operaba fuera del conocimiento público. Una red que usaba los recursos del planeta para fines desconocidos. Durante semanas, Gary intentó recopilar pruebas. Descargaba capturas de pantalla, copiaba nombres, analizaba los metadatos de los documentos. Su conexión era lenta y los archivos pesados. En más de una ocasión, el sistema se congeló antes de terminar la descarga. El material más importante se escapaba entre los segundos que tardaba en transferirse. Aún así, logró ver lo suficiente como para entender que la NASA y las agencias militares estaban vinculadas a algo que iba mucho más allá de la exploración espacial. Un entramado que mezclaba tecnología no humana, energías desconocidas y proyectos de defensa interplanetaria. Entre las carpetas encontró otra sección llamada Space Fleet Transfers, que mostraba un registro de movimientos entre diferentes naves. Los nombres eran desconocidos, no correspondían a ninguna flota aérea o naval existente. Eran designaciones que parecían salidas de la ciencia ficción. USS Helen Cotter, USS LeMay, USS Roscoe.
Pero estaban allí, en documentos oficiales, en servidores de la NASA y del Departamento de Defensa. Su lógica le decía que aquello no podía ser un error, que había entrado en una parte del sistema que jamás debió estar conectada a Internet. Una zona gris del ciberespacio donde se almacenaban los secretos que no tenían nombre. En otra noche, mientras exploraba los archivos de imágenes de la NASA, encontró un servidor con fotografías de alta resolución. Eran imágenes sin editar, directamente de satélites y misiones espaciales. Algunas mostraban el espacio profundo, otras la superficie terrestre. Pero una en particular lo dejó sin aliento. En el borde de la atmósfera, flotando sobre la Tierra, se distinguía una estructura metálica de forma alargada. No era un satélite, ni una nave conocida. Era algo distinto. Una nave de origen desconocido. Gary amplió la imagen. Vio detalles, sombras, proporciones imposibles. Una superficie pulida, sin paneles visibles, sin antenas, sin marcas de identificación. Era una tecnología que no correspondía a nada construido por la humanidad. Antes de poder descargarla completamente, la conexión se interrumpió. Intentó reconectar, pero el acceso ya estaba bloqueado. Esa sería la última vez que entraría en ese servidor. La última vez que vería con sus propios ojos lo que años después describiría como una nave de tecnología no humana. Para entonces, su nombre ya estaba marcado. Los rastros que dejaba, por más que intentara borrarlos, eran detectados. Los ingenieros de seguridad comenzaron a seguir su rastro digital. Cada movimiento que hacía, cada intento de acceso era registrado. En cuestión de días, el gobierno estadounidense ya sabía que alguien, desde el Reino Unido, estaba entrando en sus redes más confidenciales. Y lo más alarmante no era la intrusión, sino lo que ese intruso había visto. Las alertas llegaron al Departamento de Defensa, al Comando Espacial y finalmente al Pentágono. El acceso no autorizado se había extendido por meses. Había afectado equipos de la NASA, de la Marina de los Estados Unidos, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Nadie entendía cómo un solo hombre, sin recursos, sin entrenamiento militar, había logrado algo así. No había malware, ni ataques complejos, ni virus. Solo un ser humano frente a un computador, guiado por una obsesión. La búsqueda de la verdad oculta. Gary sabía que lo estaban siguiendo. Podía sentirlo. Las conexiones se caían, los sistemas tardaban en responder. El aire de su habitación se volvió denso, cargado de tensión. Era el principio del fin. Pero incluso sabiendo que lo observaban, no se detuvo. Su objetivo era simple y absoluto. Probar que no estábamos solos. Probar que la NASA ocultaba información sobre una civilización no terrestre y sobre proyectos secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Mientras el reloj avanzaba, Gary intentaba guardar sus últimos hallazgos. Pero el sistema comenzó a responder de forma extraña. Las pantallas parpadeaban, las conexiones fallaban. De repente todo se desconectó. El silencio regresó. Y Gary entendió que esa noche había sido descubierto. Al día siguiente, en los Estados Unidos, el nombre de un hacker británico apareció en los informes internos de seguridad. Había logrado vulnerar casi 100 computadoras del gobierno federal, incluyendo las de la NASA. La persecución digital se transformó en una persecución real. Los agentes británicos recibieron la orden, y a miles de kilómetros de distancia en una pequeña casa de Londres, Gary McKinnon no tenía idea de que su vida estaba a punto de colapsar. Sus días de exploración habían terminado, pero el misterio apenas comenzaba. La mañana en que todo cambió, el sol apenas asomaba entre las nubes de Londres. Gary McKinnon aún no había dormido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía girando entre líneas de código y carpetas prohibidas. No sabía que, a esa misma hora, en los despachos de la policía británica y en las oficinas del FBI, su nombre ya estaba circulando en los informes de intrusión internacional. Minutos después, el sonido seco de unos golpes interrumpió el silencio de su apartamento. La puerta se abrió de golpe. El ruido de botas, gritos y órdenes rompió la rutina de las madrugadas digitales. Gary fue detenido sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero en el fondo sabía que ese día llegaría. Sabía que la verdad que había tocado con las manos era demasiado grande para salir a la luz. Fue trasladado a una estación policial. Computadoras, discos duros y cables fueron confiscados. En cuestión de horas, su pequeño mundo digital fue desmantelado. Afuera, los medios aún no sabían nada. Adentro comenzaba una de las persecuciones judiciales más polémicas de la historia moderna. El gobierno de Estados Unidos lo acusaba de haber realizado el mayor hackeo militar de todos los tiempos.
Según los informes, había accedido a 97 computadoras pertenecientes a la NASA, al Departamento de Defensa y a varias ramas del ejército estadounidense. Lo consideraban una amenaza a la seguridad nacional. Pero Gary nunca buscó causar daño. Él insistía en algo muy distinto. Su objetivo era descubrir la verdad oculta sobre los proyectos secretos de la NASA. Durante los interrogatorios, su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Repetía una y otra vez que lo que había visto no podía ser un error. Listas de oficiales no terrestres, registros de flotas espaciales y una nave desconocida fotografiada por los satélites de la NASA. Documentos que apuntaban a la existencia de un programa espacial paralelo, oculto bajo capas de secreto gubernamental. Mientras tanto, la prensa empezaba a enterarse. Los titulares hablaban de un hacker que había vulnerado la seguridad de la mayor potencia del mundo desde la comodidad de su casa. Algunos lo llamaban genio, otros lo calificaban de criminal. Pero entre los círculos de investigación independiente, su nombre comenzaba a ser sinónimo de algo más. Una grieta en el muro del encubrimiento global. Los abogados estadounidenses pedían su extradición inmediata. Querían juzgarlo en suelo norteamericano, donde la pena máxima podía alcanzar 70 años de prisión. El Reino Unido quedó atrapado entre dos fuegos. El caso pasó de ser un delito informático a un conflicto diplomático. Mientras el proceso se desarrollaba, Gary se hundía en una rutina silenciosa. Su salud comenzó a deteriorarse. Sufría insomnio, ansiedad y episodios de depresión. El peso del mundo caía sobre él. Había tocado una verdad que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a mirar de frente. Y aún así, lo que más lo atormentaba no era su situación legal. Era lo que había visto. Aquella imagen borrosa de una nave suspendida sobre la Tierra, las listas con nombres imposibles, las transferencias entre flotas que no existían en ningún registro público. Cada recuerdo era una sombra que lo seguía incluso con los ojos cerrados. Con el paso de los meses, los medios alternativos comenzaron a reconstruir su historia. Los investigadores de lo oculto, los teóricos de la conspiración y los defensores del proyecto Disclosure veían en Gary una pieza fundamental del rompecabezas. Un hombre común que había logrado confirmar lo que muchos denunciaban: que la NASA ocultaba tecnología no humana, proyectos de energía libre y pruebas del contacto extraterrestre. Los archivos oficiales jamás fueron divulgados. El material que Gary intentó descargar desapareció de los servidores poco después de su detención. Las copias, si existieron, nunca salieron a la luz. Sin embargo, las declaraciones de Gary se convirtieron en un punto de no retorno. El mito estaba creado. El hacker de la NASA se había transformado en una figura incómoda para los gobiernos y en un héroe para los buscadores de la verdad. Mientras el caso avanzaba, nuevas revelaciones salían a la luz. Documentos filtrados mencionaban la existencia de un sistema interno, llamado Solar Warden, un supuesto programa espacial secreto operativo desde los años 80. Según estas filtraciones, la flota mencionada por Gary existía y formaba parte de una alianza internacional que patrullaba el espacio exterior. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero las coincidencias eran demasiado precisas. El patrón de nombres, las fechas y las siglas correspondían exactamente a lo que Gary había descrito. Cada detalle reforzaba la teoría de que había visto algo real, algo que el mundo no estaba listo para aceptar. Durante los años siguientes, su caso se transformó en un símbolo del control de la información. Grupos de derechos digitales defendían su inocencia, mientras que los portavoces del Pentágono insistían en el daño causado a la seguridad nacional. Pero más allá de las versiones oficiales, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué estaba protegiendo realmente el gobierno estadounidense? Algunos periodistas lograron acceder a fragmentos del expediente clasificado. En uno de ellos se mencionaba que Gary había entrado en archivos relacionados con estructuras de comando fuera del planeta. Una frase que por sí sola parecía confirmar sus declaraciones. Los investigadores independientes comenzaron a conectar los puntos. Había registros de ingenieros y contratistas que hablaban de proyectos no reconocidos dentro de la NASA. Testimonios sobre tecnología capaz de anular la gravedad. Sistemas de propulsión basados en energía limpia y silenciosa. Y laboratorios donde se estudiaban restos de materiales de origen no humano. Todo apuntaba a una misma dirección: la existencia de una red secreta de ciencia avanzada, oculta bajo la fachada de la investigación espacial convencional. Mientras los tribunales debatían su destino, el tiempo pasaba. El caso se prolongó por casi una década. Las audiencias se repetían una y otra vez, mientras Gary intentaba demostrar que su intención nunca fue dañar, sino revelar la verdad. Los informes psicológicos confirmaron su vulnerabilidad. Su salud mental se deterioraba y la presión mediática aumentaba. Años después,
Cuando finalmente se decidió no extraditarlo, Gory volvió a su vida en Londres. Pero ya no era el mismo. Su historia había cambiado para siempre. Había tocado la punta de un secreto que pocos imaginaban, y que nadie se atrevía a investigar a fondo. Sin embargo, su mensaje quedó grabado: que la NASA y las agencias que la rodean guardan tecnología oculta, proyectos secretos y verdades sobre el universo que podrían transformar la historia humana. Gary McKinnon se convirtió en un símbolo, el hacker que desafió al sistema, el hombre que, desde una habitación común, abrió una grieta en el muro más impenetrable del planeta. Y aunque las pruebas desaparecieron, la duda sobrevivió. Porque en el fondo lo que Gary buscaba no era fama ni dinero. Buscaba lo mismo que millones de personas alrededor del mundo, la verdad oculta tras el velo del poder. El mundo cambió después del caso de Gary McKinnon. No por los juicios ni por los informes, sino por la idea que dejó flotando en el aire. Que detrás de la NASA, de sus misiones, de sus logros y de sus silencios, podría existir una verdad que el mundo no estaba preparado para aceptar. Durante años, los ecos de su historia continuaron resonando en foros, documentales y conferencias sobre conspiraciones. Para muchos, Gary no era un criminal, sino un testigo accidental de una realidad que los gobiernos intentaban esconder. Otros, sin embargo, lo veían como un símbolo de los límites del poder digital. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la curiosidad humana atraviesa fronteras invisibles. Pero lo cierto es que, desde aquel día, nada volvió a ser igual. El hacker de la NASA había abierto una puerta que nunca se cerraría del todo. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer nuevos testimonios. Exfuncionarios del gobierno, contratistas aeroespaciales e incluso antiguos empleados de la NASA comenzaron a hablar. No de Gary, sino de lo que él había descrito. Mencionaban proyectos negros, programas de energía avanzada y tecnologías que superaban décadas a las conocidas públicamente. Algunos hablaban de naves triangulares capaces de desplazarse sin combustibles, de propulsión por campos magnéticos y de energía libre, un concepto que había sido ridiculizado por la ciencia tradicional durante generaciones. Los documentos filtrados hablaban de presupuestos ocultos, de trillones de dólares desviados a programas que jamás fueron auditados, y en medio de todo siempre aparecía la misma sigla, NASA, no como una simple agencia, sino como una fachada de algo mucho más grande. Gary observaba todo desde el anonimato. Vivía alejado de los medios, en un silencio que solo rompía para repetir su verdad. Que lo que había visto no era un error, ni una alucinación. Que existía una red global de investigación secreta, alimentada por tecnología no humana, destinada a desarrollar sistemas de defensa y transporte fuera del conocimiento público, y que detrás de ese muro de secreto, podría esconderse la clave del futuro energético de la humanidad. En una de sus últimas entrevistas, Gary habló de su mayor frustración: no haber podido guardar las pruebas. Los documentos, las imágenes, los registros, todo se perdió la noche en que fue descubierto. Sin embargo, su relato detallado coincidía con información que años después sería respaldada por filtraciones independientes. Coincidencias demasiado precisas como para ser ignoradas. A medida que la historia se esparcía, el nombre de Gary McKinnon se convertía en sinónimo de rebelión digital, un símbolo de lo que un solo individuo podía hacer frente a un sistema global de secretos. Su caso inspiró a una nueva generación de investigadores, activistas y programadores que comenzaron a mirar con otros ojos los archivos del poder. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos aseguraban que el programa Solar Warden, aquel que Gary habría descubierto, seguía activo, operando en completo silencio. Otros afirmaban que el gobierno había logrado retroingeniería inversa de tecnología extraterrestre, creando naves capaces de salir del planeta sin ser detectadas. Los documentos filtrados hablaban de alianzas fuera de la Tierra, de colonias experimentales en Marte, de acuerdos con entidades no humanas. Nada de eso podía probarse, pero todo encajaba demasiado bien con lo que Gary había descrito una década antes. El caso se transformó en un espejo de la época. Un mundo hiperconectado, donde el acceso a la información ya no dependía del poder, sino de la valentía. Y en ese contexto, Gary se convirtió en una leyenda. Un hombre que recordaba a todos que el conocimiento es poder, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Con los años, su historia se mezcló con la mitología moderna de los encubrimientos de la NASA, los avistamientos de ovnis y las revelaciones sobre tecnología secreta. Los investigadores del fenómeno ovni comenzaron a citarlo como un punto de inflexión.
el momento en que el misterio dejó de ser solo una creencia para rozar la evidencia digital. Porque si un solo hombre pudo ver aquello, ¿cuántos más lo habrán visto sin poder hablar? El legado de Gary no se mide en archivos ni en documentos, sino en preguntas. Preguntas que siguen resonando más de 20 años después. ¿Hasta qué punto estamos siendo informados sobre lo que realmente ocurre fuera de nuestro planeta? ¿Quién controla las tecnologías que podrían cambiar el destino de la humanidad? ¿Y por qué seguimos confiando ciegamente en las versiones oficiales de aquellos que tienen más que perder si la verdad sale a la luz? En cada conferencia sobre el fenómeno OVNI, en cada debate sobre la energía libre, su nombre vuelve a aparecer. Y aunque muchos lo reducen a una simple historia de hackeo, los que lo estudian con detalle saben que su caso va mucho más allá. Fue la primera vez que alguien, desde fuera del sistema, logró ver el rostro real del poder tecnológico global. Hoy, décadas después, la NASA sigue negando la existencia de oficiales no terrestres o de flotas espaciales secretas. Pero las declaraciones de pilotos, militares y científicos retirados continúan acumulándose una tras otra, como piezas de un rompecabezas que ya no puede ignorarse. Y cada pieza, de una u otra forma, apunta al mismo lugar, que la humanidad no está sola y que alguien en algún lugar ya lo sabe. Gary McKinnon ya no busca pruebas. Solo espera que, algún día, la verdad que él vislumbró en la penumbra de una pantalla se haga pública. Que el conocimiento sobre esas tecnologías no se use para controlar, sino para liberar. Porque si lo que vio era real, entonces el futuro que nos ocultan podría cambiarlo todo. La energía, la medicina, el transporte, incluso nuestra comprensión del universo. La historia de Gary no es solo la de un hacker que cruzó una línea. Es la historia de un hombre que desafió el velo del silencio. Un recordatorio de que, detrás de cada misterio, hay un sistema que teme ser descubierto. Y aunque su historia parezca lejana, su mensaje sigue siendo urgente. No aceptar la versión oficial como verdad absoluta. Preguntar, investigar, cuestionar. Porque solo quien busca puede encontrar. Y solo quien se atreve a mirar donde nadie quiere mirar, puede ver lo que otros no se atreven a ver. Así termina la historia del hacker de la NASA. El hombre que, desde la oscuridad de su habitación, encendió una chispa que aún ilumina las preguntas que el poder intenta apagar. Quizá nunca sepamos con certeza lo que vio, pero si algo nos enseñó su viaje, es que la verdad no se destruye, solo se oculta, hasta que alguien la busca de nuevo. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque en este canal cada historia es una puerta, y cada puerta un paso más hacia la verdad oculta.